Fijaos en esta afirmación tan rotunda de Jovellanos que captura a la perfección el espíritu del siglo de las luces aquí en España. Es un periodo en el que la razón y el conocimiento no eran solo, digamos, ideales filosóficos, sino que se veían como los motores, como las herramientas fundamentales para reformar el Estado y reorganizar por completo la sociedad. En este análisis vamos a sumergirnos en una de las transformaciones más profundas de esa época, el cambio radical en cómo se concebía y se gestionaba la pobreza. Nos vamos a centrar en un desplazamiento psicológico, que es fundamental, que es el paso de la caridad religiosa de toda la vida a un nuevo modelo, el de la beneficencia pública. Un sistema que, como veremos, mezclaba la ayuda con un mecanismo muy sofisticado de control social. Para avanzar con orden, vamos a estructurar nuestra exploración en 5 grandes apartados. Empezaremos viendo ese cambio ideológico, ese cambio de mentalidad. Luego analizaremos cómo se redefine la pobreza, qué instrumentos se crearon para manejarla, cómo funcionaban en la práctica y ya para terminar, qué legado de todo aquello perdura hoy en día. Muy bien, pues empecemos por el principio. El siglo XVIII es testigo de una auténtica revolución en el pensamiento social. Y no se trataba solo de cambiar métodos, no, se trataba de alterar la filosofía misma que había detrás de la ayuda al necesitado. El cambio fue, la verdad, radical. Por un lado teníamos la caridad tradicional, que estaba muy arraigada en un deber religioso. Los pensadores ilustrados la criticaron duramente, porque según ellos, lo único que hacía era perpetuar la dependencia y la ociosidad. Y frente a ella surge con muchísima fuerza el concepto de beneficencia, una responsabilidad ya no individual, sino del Estado, secular, racional y con un objetivo final que no era salvar el alma del que daba la limosna, sino la utilidad económica del que la recibía, para hacer más grande y próspera la nación. Claro, este cambio de paradigma tan bestia solo podía ocurrir si primero se redefinía la propia naturaleza de la pobreza. Dejó de ser una condición espiritual o un castigo divino para convertirse en un asunto puramente terrenal, un problema que el Estado tenía la obligación de gestionar de forma activa. Esta nueva conceptualización es absolutamente crucial desde una perspectiva psicológica. La pobreza se seculariza, es decir, se convierte en una variable socioeconómica que se puede medir y gestionar. Y se produce una desindividualización. El pobre ya no es una persona que necesita compasión, sino que pasa a ser parte de una categoría, de un grupo de población que hay que administrar. Su existencia se mide ahora por su impacto en la economía y sobre todo en el orden público. Esta cita de Bernardo Ward lo ilustra de maravilla. Fijaos cómo habla de santa obligación, pero la responsabilidad ya no es de la Iglesia, recae de forma inequívoca en el gobierno. El Estado asume un rol paternalista de tutor que en el fondo le da legitimidad para intervenir directamente en la vida de los ciudadanos que considera no productivos, y esto, claro, establece una relación de poder y de dependencia completamente nueva. Y si a alguien le quedaba alguna duda de que este nuevo enfoque era urgente, el motín de Esquilache de 1766 la despejó de un plumazo. Este estallido de violencia social fue un verdadero trauma para las élites que gobernaban. El miedo al desorden, al caos, se convirtió en el principal motor para acelerar todas estas reformas. A partir de aquí, la asistencia social y la prevención de disturbios, la represión, quedarían unidas para siempre. Bien, ¿y cómo se llevó toda esta nueva ideología a la práctica? Pues el Estado Ilustrado desarrolló una serie de herramientas, tanto institucionales como legislativas, diseñadas específicamente para ejercer esta nueva forma de gobernar. Las sociedades económicas de amigos del país fueron una especie de laboratorios de ideas para la reforma. En ellas, las élites del país, y aquí se incluían nobles, clérigos y algo muy notable para la época, también mujeres, lo que era casi inédito, se juntaban para diagnosticar problemas y proponer soluciones prácticas. Desde un punto de vista psicológico, eran un intento de crear un consenso entre la élite, de movilizar a la sociedad civil para que apoyara el proyecto modernizador del Estado. Toda esta actividad intelectual se tradujo, como no podía ser de otra manera, en una actividad legislativa frenética. Durante el reinado de Carlos III, las leyes se sucedían a un ritmo vertiginoso. Se crearon sistemas de vigilancia policial, instituciones para encerrar y a la vez asistir a los pobres, y se empezó a perseguir y criminalizar la vagancia. Se estaba construyendo, ley a ley, todo un andamiaje legal para gestionar a la población de forma integral. Bueno, ya tenemos el marco teórico. Ahora vamos a meternos en lo más interesante. Analizar en detalle cómo funcionaban estas instituciones. Es aquí donde vemos con más claridad esa dualidad, esa doble cara entre la asistencia y el control. Vamos a tomar un primer caso, que es el del Hospicio de San Fernando. Sobre el papel, su objetivo era dar refugio y trabajo a los vagabundos que habían sido detenidos después del motín. Se presentaba como una solución racional, incluso humanitaria, al problema del desorden público.
Pero aquí viene lo fascinante, sobre todo desde un punto de vista psicológico, y es el lenguaje que se usaba en la burocracia. Los términos depósito o casa de corrección le quitan a la institución cualquier barniz de caridad. La propia terminología nos revela su verdadera función. No era un lugar de amparo, era un espacio de confinamiento y de disciplina, diseñado para corregir conductas que se consideraban antisociales. Y en la práctica, el hospicio fue un fracaso total como proyecto reformador. Lejos de rehabilitar a nadie, funcionó como un mecanismo de castigo y de exclusión social. A los internos se les privaba de libertad, muchas veces para toda la vida, en un entorno insalubre, aislado. El trabajo que hacían no buscaba reinsertarlos, sino simplemente imponer disciplina. Es el ejemplo perfecto del rostro más represivo de esta política ilustrada. Pero ojo, no toda la acción ilustrada fue así de represiva. En el otro lado de la balanza nos encontramos con las diputaciones de barrio. Esta fue una iniciativa mucho más avanzada, que apostaba por una asistencia a domicilio, es decir, dentro del propio tejido social de la persona que necesitaba ayuda. Su estructura es muy reveladora. Combinaban el poder civil, que representaba el alcalde, con la autoridad moral del párroco y la influencia económica de los vecinos más ricos. Y su funcionamiento era muy sistemático. Recaudaban fondos, hacían un censo de pobres y distribuían la ayuda de forma racional, documentada y basándose en criterios de urgencia. Las actividades de las diputaciones eran, la verdad, muy variadas. Daban ayuda material y médica, sí, pero también intervenían en el mercado laboral buscando empleo a los parados y promovían la educación gratuita para los niños. Sin embargo, y esta es la clave de todo el sistema, la asistencia era inseparable de la vigilancia. Los mismos diputados que ayudaban también supervisaban el orden del barrio, lo que demuestra que incluso en su versión más benévola, la beneficencia ilustrada nunca se desprendía de esa vocación de control social. Y por último, una tercera herramienta fueron los Montepíos. Estas instituciones son básicamente un precursor de la seguridad social moderna. Eran fondos de socorro mutuo para proteger a colectivos profesionales muy concretos, como militares o funcionarios. Psicológicamente suponen un cambio importantísimo. Es el paso de la asistencia reactiva, cuando el problema ya ha surgido, a la prevención, a la gestión planificada del riesgo futuro para los grupos que se consideraban honorables y productivos. Bien, y ya para ir concluyendo, es fundamental hacerse una pregunta. ¿Qué impacto a largo plazo tuvieron todas estas reformas? ¿De qué manera han moldeado la política social que vino después? El legado es innegable, desde luego. Se consolidó la centralización de la asistencia en manos del Estado, secularizando un ámbito que durante siglos había sido casi exclusivo de la Iglesia. Irónicamente, otras políticas ilustradas, como la desamortización, acabaron agravando la pobreza en el campo, lo que hizo todavía más necesaria la intervención del Estado. Pero, por encima de todo, se estableció ese sistema dual, esa tensión constante entre ayuda y represión que ha marcado la evolución de las políticas sociales prácticamente hasta hoy. En última instancia, si tuviéramos que quedarnos con una sola idea, con la gran aportación de este periodo, sería esta. Se establece el principio de que ayudar a los necesitados no es un acto de voluntad individual, sino una responsabilidad colectiva, que debe ser organizada, financiada y ejecutada por el poder público. Esa es, ni más ni menos, la base filosófica sobre la que se construirá el estado del bienestar. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una tensión que, como vemos, nació en la Ilustración pero que sigue completamente vigente. ¿Dónde termina el progreso y dónde empieza el control? La respuesta que demos a esa pregunta sigue definiendo hoy en día la naturaleza de la asistencia social en el mundo contemporáneo.